Benvenuti nel mondo delle emozioni nascoste e delle passioni proibite. Sosteneteci con un like e un'iscrizione per nuove storie emozionanti. Buona visione e attivate la campanella per i prossimi episodi. Il suono dell'orologio sulla parete della cucina era l'unica cosa che riempiva il silenzio, mentre restavo immobile a guardare quella piccola nota che qualcuno aveva lasciato sul tavolo. Era scritta con un tratto veloce, quasi impaziente, come se la persona che l'avesse scritta stesse combattendo contro il tempo. Quanto lontano arriveresti per dimostrare chi sei veramente, diceva. Sentii un brivido percorrermi la schiena mentre cercavo di processare il significato di quelle parole. Respirai profondamente e mi costrinsi a guardarmi intorno, come se in qualche modo il contesto potesse aiutarmi a capire. Lucas, il mio cane, il mio fedele pastore tedesco dal pelo scuro e dagli occhi così espressivi che sembrava leggesse nei miei pensieri, era seduto vicino alla porta, osservandomi attentamente, con la testa inclinata da un lato. Mi dava l'impressione che anche lui avesse capito che qualcosa non andava. Non era la prima volta che qualcuno lasciava una nota a casa mia. La mia migliore amica era solita farlo ogni volta che veniva, mentre io non c'ero. Sempre con cose banali. Sono passata, ho preso il tuo libro, il caffè è il migliore del mondo. Chiamami quando arrivi. Ma questa era diversa. C'era qualcosa nel tono, qualcosa che non riuscivo a decifrare, che mi inquietava profondamente. Presi la nota con cautela, come se al farlo potessi scoprire il vero scopo dietro quelle parole. Era scritta con una penna che sembrava nuova, con l'inchiostro ancora un po' umido sulle punte delle lettere. Quanto lontano arriveresti? Ripetei sottovoce, sentendo come l'eco della mia voce mi facesse compagnia in quella stanza solitaria. Lucas abbaiò piano, un suono breve, ma carico di intenzione. Aveva sempre questa capacità di interrompere i miei pensieri quando ne avevo più bisogno. Mi girai verso di lui e mi abbassai per accarezzargli la testa. «Neanche tu capisci niente, vero?» gli dissi, mezzo sorridendo. Lui scodinzolò e appoggiò il muso sulla mia ginocchia, come se volesse tranquillizzarmi. Proprio mentre stavo per mettere la nota in un cassetto e dimenticarmi di tutto, il campanello della porta suonò con forza, facendomi saltare di soprassalto. Lucas reagì immediatamente, correndo verso l'ingresso e abbaiando come se dall'altro lato ci fosse qualcuno che non doveva essere lì. Il mio cuore cominciò a battere più forte mentre cercavo di calmarlo. «Tranquillo, Lucas», mormorai, e con passi lenti mi avvicinai alla porta. Guardai dallo spioncino. Era lei, la mia migliore amica, lì con i capelli raccolti in modo disordinato e con qualcosa di grande e rettangolare, avvolto in carta marrone sotto il braccio. Suonò di nuovo il campanello, questa volta con più insistenza. Non potevo semplicemente ignorarla, quindi aprì la porta con un sorriso forzato. «Finalmente!» esclamò, entrando prima che potessi dire qualcosa. «Perché ci hai messo così tanto?» «Non aspettavo visite», risposi, chiudendo la porta dietro di lei. Lucas rimase vigile, seguendo i suoi movimenti. Lei si sistemò sul divano, come se fosse a casa sua. «Guarda, ho portato qualcosa per te, ma non aprirlo ancora», disse, lasciando il pacco sul tavolo, con un gesto teatrale. I suoi occhi brillavano di quell'entusiasmo che la caratterizzava sempre, ma questa volta c'era qualcosa di più, qualcosa che non riuscivo a identificare, ma che mi faceva sentire nervosa. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, trayendo consigo una sensación de calma que parecía envolver la casa.
Lucas, después de una jornada llena de travesuras, se acomodó junto a mis pies en el sofá, sus ojos medio cerrados, mientras disfrutaba del calor que emanaba de la chimenea encendida. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. La caja, el cuaderno, las preguntas que aún resonaban en mi mente. Había algo que no me dejaba descansar. Me levanté lentamente, como si el movimiento de mis piernas pudiera despejar un poco la niebla en mis pensamientos. Caminé hacia la ventana, observando cómo la lluvia caía en líneas rectas sobre el cristal, como si el cielo mismo estuviera escribiendo algo que aún no entendía. Lucas se levantó a mi lado, como si percibiera mi inquietud, y se acercó a la ventana, apoyando su hocico en el vidrio, mirando hacia afuera con una concentración que no había visto en él antes. ¿Qué ves ahí, chico?, le pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. A veces me parecía que los perros comprendían más de lo que dejaban entrever, que tenían una manera de conectar con el mundo que nosotros los humanos habíamos perdido. De repente, mi teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje que me hizo dar un respingo. Era de ella, mi amiga. Sabes que todo esto tiene un propósito, ¿verdad? La clave no está en las respuestas, sino en la forma en que eliges mirar las preguntas. Suspiré, frustrada, y guardé el teléfono en mi bolsillo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía estar tan segura de que mis respuestas se encontraban dentro de mí? Cada vez más, sentía que me estaba perdiendo en un laberinto de dudas y cuestionamientos. Todo lo que había creído hasta ese momento, todo lo que pensaba que conocía sobre mí misma, parecía desmoronarse a mi alrededor. Y mientras más trataba de entender, más me adentraba en la oscuridad. Lucas, como si pudiera leer mis pensamientos, giró su cabeza hacia mí y ladró suavemente. Un sonido bajo, pero firme, como si me estuviera llamando de vuelta a la realidad. Lo miré, encontrando consuelo en su presencia, y me agaché para acariciar su cabeza. Sus ojos, siempre tan llenos de vida y energía, parecían decirme que todo estaría bien, que todo lo que necesitaba hacer era dar el siguiente paso. El cuaderno seguía allí, guardado en el cajón, pero las palabras que había leído continuaban girando en mi mente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad sobre ti misma? Las preguntas ya no me parecían tan extrañas ni tan amenazantes. Era como si, de alguna manera, hubiera empezado a comprender lo que mi amiga intentaba decirme, aunque no estuviera completamente lista para enfrentarlo. Decidí que no podía seguir evadiendo lo inevitable. El día siguiente sería diferente. Volvería a tomar el cuaderno, lo abriría y esta vez no me detendría. Necesitaba encontrar mi propia respuesta y quizás, solo quizás, eso significaba enfrentar mis miedos, mis limitaciones y todo lo que había estado evitando por tanto tiempo. Antes de que pudiera seguir con mis pensamientos, escuché el sonido del timbre de la puerta nuevamente. Lucas levantó la cabeza, sus orejas alertas, y se levantó, corriendo hacia la entrada. Mi corazón dio un pequeño vuelco en el pecho, preguntándome si el día siguiente traería consigo más sorpresas, más preguntas sin respuestas. Al abrir la puerta, me encontré con una visión inesperada. Un paquete grande, envuelto en un papel grueso y oscuro, descansaba sobre el umbral. No había remitente, ni palabras, solo el enigma de lo que contenía en su interior. Mi mente, en ese momento, decidió que no podía esperar más. Tomé el paquete y lo llevé dentro. Sin palabras, sin preguntas, simplemente la sensación de que el próximo paso era algo que debía dar. Otro desafío, murmuré para mí misma,
mientras el sonido de la lluvia seguía su curso, implacable y persistente, como una promesa de que todo lo que estaba por venir ya estaba escrito. El paquete descansaba sobre la mesa del comedor, su presencia tan imponente que parecía llenar la habitación con una energía palpable. Lucas, siempre curioso, se acercó cauteloso, oliendo el envoltorio, pero sin atreverse a tocarlo. Me senté frente a él, observando el paquete como si tuviera vida propia, una sensación extraña de expectación apoderándose de mí. El silencio, roto solo por el sonido de la lluvia, me envolvía, y por un momento, todo lo que podía hacer era mirar aquel enigma, preguntándome qué significaba. Con una respiración profunda, tomé una tijera y corté cuidadosamente el papel. A medida que lo deshacía, una sensación de incomodidad aumentaba, como si lo que estaba a punto de descubrir no solo fuera desconocido, sino potencialmente peligroso. La capa exterior se apartó, revelando una caja de madera de aspecto antiguo, con intrincados detalles tallados en su superficie. Era pequeña, pero tan misteriosa que me dio un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí no esperar más. La tomé con ambas manos y la coloqué sobre la mesa. El aire en la habitación se volvió más denso, casi eléctrico, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Miré a Lucas, que había retrocedido unos pasos, observándome con una mezcla de curiosidad y precaución, como si él también sintiera que lo que estaba a punto de suceder no era algo trivial. La caja no tenía cerradura ni mecanismo visible que impidiera abrirla, pero había una sensación de resistencia, como si el simple acto de abrirla fuera un desafío. Lentamente, levanté la tapa. Un suave crujido llenó la habitación y cuando finalmente se abrió, mis ojos cayeron sobre su contenido. Un cuaderno más pequeño que el primero, pero con la misma portada oscura y la misma apariencia envejecida. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue el objeto que descansaba junto a él. Una llave antigua, con un diseño inconfundible, que brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. El cuaderno tenía una sensación familiar, como si ya lo hubiera visto antes, pero al mismo tiempo había algo en su presencia que me resultaba completamente nuevo. Sin pensarlo, lo tomé entre mis manos, casi sintiendo que algo dentro de mí se conectaba con él. Al abrirlo, las primeras páginas estaban en blanco, pero conforme pasaba las hojas, una serie de palabras comenzaban a aparecer, como si se escribieran solas. El tiempo es un ciclo, un laberinto dentro de otro laberinto. La respuesta no está fuera, sino dentro de ti. La llave es el primer paso, pero el camino es tuyo para recorrer. Mis manos temblaron al leerlas. Las palabras parecían dirigirse directamente a mí, resonando en mi mente con una claridad que me dejó sin aliento. Pero más allá de las palabras, sentí una verdad más profunda, una verdad que no podía ignorar. Miré la llave, ahora en mis manos. Era pequeña, con un diseño que me resultaba casi simbólico. Me sentí atraída por ella, como si me estuviera llamando. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la sensación de que todo esto no era algo casual. Cada objeto, cada mensaje, cada evento en los últimos días había sido una pista, un eslabón en una cadena que parecía cada vez más imposible de romper. Sin darme cuenta, el cuaderno había caído sobre la mesa y al levantarlo nuevamente, algo más apareció en sus páginas. Esta vez no eran palabras, sino un mapa, detallado y preciso, con símbolos que no reconocía, pero que, al mismo tiempo, me resultaban extrañamente familiares. El mapa parecía guiarme a un lugar que podría estar cerca, tal vez incluso en la ciudad, pero algo dentro de mí me decía que el verdadero viaje no era físico.
Era un viaje hacia adentro, hacia un lugar oculto que solo yo podía descubrir. El mapa no era solo una guía para un destino, sino una invitación a adentrarme en un mundo que había permanecido fuera de mi alcance. Lucas volvió a ladrar suavemente, como si me estuviera llamando al orden. Volví a mirarlo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Sabía que este no era el final. Al contrario, apenas era el comienzo. Lo que había iniciado con un simple cuaderno y una caja misteriosa se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, más profundo, y ya no podía ignorarlo. Guardé el cuaderno y la llave en mi bolso, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más a algo desconocido, algo que me desbordaba, pero que de alguna manera sabía que debía enfrentar. Lo que venga, susurré mientras me levantaba, con la sensación de que el mundo a mi alrededor estaba a punto de cambiar para siempre. La noche avanzaba lentamente y la oscuridad fuera de la ventana ya no me parecía tan tranquila. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía ignorar. El cuaderno y la llave seguían guardados en mi bolso, pero las palabras que había leído seguían resonando en mi mente, como una melodía inquietante que no lograba silenciar. Decidí seguir el mapa, aunque no entendía por qué me sentía tan atraída hacia ese lugar en particular. Me vestí rápidamente y tras una breve mirada a Lucas, que dormitaba tranquilamente, me dirigí a la puerta. Sabía que no podía hacerlo sola, pero al mismo tiempo, algo me decía que este era un viaje que tenía que emprender sin compañía. Con una mezcla de incertidumbre y valentía, salí al frío de la noche. El mapa me condujo por calles familiares, pero a medida que avanzaba, el ambiente comenzaba a cambiar. Las luces de la ciudad se desvanecían y el aire se volvía más denso, como si algo oculto estuviera esperando. Mis pasos resonaban en la acera vacía, cada uno más pesado que el anterior. Al final, llegué a un pequeño parque, apartado de las rutas principales, que nunca antes había notado. En el centro había una antigua fuente de piedra, cubierta de musgo. De alguna manera, lo supe al instante. Ese era el lugar. Me acerqué cautelosa, mirando alrededor en busca de algún signo, algo que me dijera que estaba en el camino correcto. Fue entonces cuando vi una pequeña ranura en la piedra, apenas visible entre las grietas de la fuente. La llave. No pude evitarlo. El impulso fue inmediato. Saqué la llave del bolso y con las manos temblorosas la inserté en la ranura. El sonido que siguió fue como un susurro profundo, un retumbar lejano que parecía venir de la misma tierra. La fuente comenzó a moverse, revelando una escotilla oculta en el suelo que nunca antes había notado. La luz de la luna iluminó la abertura y por un momento sentí una presencia, una fuerza que parecía observarme desde las sombras. Sin pensarlo, me agaché y levanté la escotilla. Debajo de ella había una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero la curiosidad pudo más. Bajé con cautela, cada peldaño resonando en la quietud del lugar. Al final de la escalera me encontré en una cámara subterránea, fría y húmeda, pero de alguna manera reconfortante. Era como si el lugar hubiera estado esperando mi llegada durante siglos. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra y sobre él una caja abierta. Dentro descansaba un antiguo artefacto, una esfera de cristal que parecía contener una luz propia. Me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada, mientras los recuerdos de las palabras del cuaderno se agolpaban en mi mente. La respuesta no está fuera, sino dentro de ti. La esfera, con su brillo suave, parecía invitarme a tocarla. Lo hice.
Al instante, una visión abrumadora me envolvió. El espacio y el tiempo se desvanecieron. Vi flashes de mi vida, pero también de otras vidas, de otros mundos, de momentos que no pertenecían a este tiempo. En cada imagen había una conexión, algo profundo que unía todo lo que había visto, todo lo que había sentido. La esfera no solo era un objeto, era un vínculo entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo desconocido. Era la clave para comprender el propósito detrás de todo. De repente, la visión se desvaneció y me encontré nuevamente en la cámara subterránea, con la esfera en mis manos. El aire estaba cargado de una energía indescriptible, como si el lugar hubiera recobrado su esencia. Sabía, sin lugar a dudas, que este descubrimiento no era el fin de mi viaje, sino solo el principio de algo mucho mayor. La esfera no era un simple objeto, era una invitación a un camino de autodescubrimiento, a desentrañar misterios más profundos. Al salir de la cámara, la escotilla se cerró detrás de mí y la fuente volvió a su estado original, como si nunca hubiera ocurrido nada. Volví a la ciudad, pero la sensación de que todo había cambiado era abrumadora. Ya no veía el mundo de la misma forma. Con el cuaderno, la llave y la esfera en mis manos, sabía que el futuro me deparaba algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y, por primera vez, sentí una paz profunda, como si finalmente estuviera en el lugar donde siempre debí estar. Todo lo que quedaba por hacer era seguir el camino que ahora conocía.